No han terminado ni una. No han terminado bien. ¿Y a qué tú crees que se debe? ¿Eh? Sí, estamos en el aire. ¿A qué tú crees que se debe? Que saquen no es un buen negocio, ¿qué? Tiene su alta y su baja. Tiene su alta y su baja. Pero si uno se pone loco y se cree que el dinero que recibe alante de uno, entonces... Bueno, ahí no tengo base para hablar. Pero yo creo que uno debe dedicarse principalmente al fuerte que uno tiene. Claro. Por No, ejemplo, pero la diversificación de las opciones, tú sabes que eso es una realidad de este país. Entonces, yo prefiero mantenerme en el derecho. sí, Prefiero mantenerme en el derecho. y en la academia. Y en la academia, naturalmente. Bueno, señores, buenos días. Estamos ya en Derecho y Sociedad. Iniciamos desde antes, ¿verdad?, de estar en el aire con nuestro entrevistado, el maestro Miguel Medina, que, ¿verdad?, fue mi profesor de Letra 016 en la UAS, o 015 más bien, si no me equivoco, ya hace unos añitos en la carrera de Comunicación Social, y nos enorgullece muchísimo tenerlo aquí como invitado, una persona que yo sé que todo el pueblo de San Francisco conoce y reconoce ante todo el trabajo que viene realizando en su trayectoria. Y buenos días, Sócrates, aunque ya participaste y hablaste. Tenemos unos camarógrafos aquí que no saben qué hacer hoy. Ellos nunca habían tenido la Bueno, forma es como que tenemos. hacen otra Léete cosa que no hay Maridalia, cámara. para que... Así es, Pues, tenemos imagínate. una invitación a un curso de oratoria y maestría de ceremonias que tiene la Escuela Nacional de Locución, Baja profesor eso, mira. Eso está Otto muy alto. Rivera, los domingos hoy 16, el 23 y el 30 de octubre, una inversión de $1,000 para estudiantes y 1,500 para público en Una inversión, general. no, el cobro. Eso, El cobro, pero es una de la inversión que vaina usted como hace una para su inversión. capacitación. No, pero el precio tal. Maestría de ceremonias y oratoria en la calle Salomé Ureña, esquina San Francisco. Más información al 829-588-4304 y 809-426-0166. Entonces lo que van a hacer es una maestría en... Un curso, Un curso. sobre maestría de ceremonia y oratoria para que puedan hablar, ¿verdad?, bien. Pero tú vas a estar ahí, yo veo el nombre Sí, tuyo ahí. estoy, de ahí vengo. Ah, Sí, correcto. pero tú eres la organizadora. No, trabajo en la escuela de locución. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿A ti te tocan cuánto de ahí? O sea, ¿cómo? Bueno, soy profesora de la escuela. Miguel, Colaborando. ¿Verdad? ¿cómo tú estás? Buen día, bien. ¿Qué hay? Bien. ¿Cómo está la cosa? Dime. Bien. ¿Cómo tú ves el país? Bueno, el país hace tiempo que lo estamos viendo mal. No yo, la sociedad lo está percibiendo mal. No, para muchos está muy bien, no diga eso. Algunos dicen que es un problema de Se ha percepción. visto lo que nunca se ha hecho. No, pero el país como totalidad, como conjunto, porque Sócrates individualmente está bien y posiblemente yo estoy mucho mejor que como estaba antes. Se trata de la totalidad, ¿verdad?, de la situación general que vivimos, que es cada vez más preocupante, naturalmente. Miguel, ¿qué es lo que, así de entrada, cuáles son las condiciones sociológicas que tú puedes ver que justifiquen que República Dominicana no haya sido capaz de subirse a la ola de la corriente liberal que existió en Sudamérica, que aunque ahora han ido bajando, y en Centroamérica, básicamente en Nicaragua, y que no haya podido tener, por ejemplo, ese organismo que existe en Guatemala y que sacó al presidente, un organismo de la ONU contra la corrupción, y que nosotros, el último gesto de virilidad que tuvimos como pueblo fue básicamente en el año 1984, cuando el pueblo se lanzó a la calle a raíz de un acuerdo que hizo el presidente Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. El paquetazo. El paquetazo. Y anteriormente a ese, en el año 65, a partir de ahí solamente nos hemos dedicado a vivir de glorias pasadas. El pueblo ha caído en una anomia, o sea, como si lo hubiesen drogado, como si lo hubiesen secado su virilidad. ¿Qué diablo es lo que pasa con nosotros? Bueno, es un fenómeno que analizarlo en toda su extensión, No, eso naturalmente, 100 programas. tomaría mucho tiempo, pero
Lo primero que hay que decir que sin los sectores liberales y de izquierda en la República Dominicana, aún siendo minoría desde la fundación de la República, políticamente como fuerza política organizada, siempre fue aplastada. Sin ese componente en la sociedad dominicana, estaríamos en el feudalismo. Okay. Ese ha sido el motor. Okay. Ahora, ese motor, para fijar una fecha, después de la Revolución de Abril de 1965, porque a raíz de la caída de Trujillo, fíjate que todo el mundo era de la Unión Cívica inicialmente, antes de que la Unión Cívica se convirtiera en el grupo, la hegemonía la ejerciera el grupo conservador. Entonces la juventud se desplaza al MR1J4, que así era que se le decía, o al 1J4, al movimiento revolucionario 14 de junio. Y en ese periodo y hasta la Revolución de Abril, las fuerzas liberales y de izquierda en la República Dominicana lograron un nivel de cohesión. Pero a partir de 1965, que salieron grupos de revolucionarios a Rusia, a China, a Cuba, a Albania, sí. Entonces esa división del movimiento comunista internacional dividió a lo interno y dividió para siempre. No porque ahora existan diferencias de pro-chino, pro-ruso, pro-castrista, foquista, etcétera, maoísta. No por eso, ya eso desapareció. Pero ahí se generó un espíritu de competencia entre los grupos revolucionarios en la República Dominicana. ¿Competencia por qué? ¿Por ego? ¿Por ocupar espacio? ¿Por qué? Los principales dirigentes de la izquierda tienen su origen en la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía históricamente se ha definido el rol inestable y vacilante. Aquí no tuvimos un protagonismo del movimiento obrero, claro, como en octubre de 1917 en Rusia. Aunque la parte intelectual pequeña burguesa también participa de manera protagónica en esos procesos. Yo digo que los dirigentes históricos de la izquierda dominicana, que nunca se han hecho una autocrítica. Entonces aquí hay líderes que, si te lo llevo al plano comercial, en algún momento tuvieron grandes supermercados, tuvieron partidos, por ejemplo el Partido Comunista Dominicano, el Partido de los Trabajadores Dominicanos cuando se fundó en el año 1980. El Partido Comunista de la República Dominicana. El bloque socialista, el bloque socialista, que fue la convergencia del núcleo comunista, del Partido Socialista y del movimiento socialista, creo que eran tres organizaciones. Tuvieron un gran supermercado. Y hoy la mercancía de la que disponen no califica para ventorrillo. No. Yo digo, si hubiera sido un comerciante, se suicida. Sí. Pero los líderes de nosotros no han tenido la determinación ni siquiera de autocriticarse. Y la competencia sigue reinando. Entonces, ¿sería la competencia entonces en la Uruguay, causante? claro. Fíjense que Guillermo Moreno lo postuló, por ejemplo, Narciso Izaconde por primera vez como candidato a la presidencia. Sí, y siempre lo ha apoyado. Y en las elecciones no la pasada, sino la antepasada, con todos los grupos de izquierda que los coordiné yo en el local de Alternativa Revolucionaria, todos los grupos, Guillermo Moreno le imploró que lo apoyaran. Y la izquierda mejor llamó a no votar. O sea, a ese grado ha llegado el nivel de competencia. Entonces, eso ha impedido que suceda lo que sucedió en Uruguay, que establecieron un frente amplio de verdad, porque el fenómeno del Frente Amplio aquí en la República Dominicana, por ejemplo, la corriente MPD, PST, etcétera, que fue el otro componente fuerte en el movimiento de izquierda,
También lo del Frente Amplio con Cerulle fue una competencia frente a la candidatura de Guillermo. Sí. Sí, que ahora fueron aliados al PRM, si no me equivoco. ¿Cómo es posible que siendo un grupo reducido, lo que se puede considerar militancia revolucionaria, donde yo me ubico, Sí. no podemos hacer una gran concertación a favor del país para seguir motorizando lo que motorizamos y en cierto modo seguir aportando, porque aporta esos grupos aún reducidos, siguen haciendo aportes. El heroísmo ahí es que reside. El movimiento que te iba a postular a la presidencia de la República, ¿eso fue un fruto de qué? ¿Una convergencia de qué? No, postularme a mí es A la presidente. vicepresidencia, a un cargo nacional, creo que era eso. Medina dirige un vicepresidente. movimiento que se llama Los Sí. Unitarios. Eso fue No. una coalición, No, hubo una coalición de movimientos independientes Ajá. que en las elecciones pasadas logró convencer a figuras de la derecha como Eduardo Estrella, pero un hombre decente Sí, que pasó por el poder y ha mostrado fue que es un ministro hombre decente. de Obras Públicas. de Unir a Balaguer. Cerulle y el Frente Amplio y unir a Guillermo Moreno en una sola candidatura. Y logramos integrar cerca de 20 movimientos independientes de todo el país. Fíjate que estaba el movimiento de ahí donde está el aeropuerto, de Puñal, Puñal. y ese Lan Fernández, que estaba en ese movimiento, acaba de ganar la alcaldía, enfrentando al PRM y al PLD, Y lo una ganó. alcaldía independiente, un movimiento independiente de esa magnitud, y donde Alianza País obtuvo una representación, creo que en los llanos de San José de las Matas. Sí, un distrito Ese municipal. movimiento estaba entre los que impulsaban, el movimiento de los cacaos, que con mi ocasión por el cambio también prácticamente ganó unas elecciones municipales. Entonces, ese conjunto de movimientos en disposición de generar esa convergencia, pero los tres querían ser candidatos a la presidencia. O sea, nadie cede. Ahí es el ego. En la República Dominicana se cree que todo se va a resolver en 4 años. Y la vida ha demostrado, y es así porque es un asunto calendario, Claro, que claro. 4 años pasan rápidamente. Entonces mi camarada Tancredo, que me formó en esa idea, decía: Medina, la izquierda se formó para competir entre ella. Nunca ha tenido a la parte contraria como su referente a enfrentar para desplazar del poder. Es ver cuál es el grupo que se convierte en hegemónico. Por ejemplo, Alianza País y la candidatura de Guillermo Moreno quedó en un posicionamiento aceptable. No vamos a decir que logró todo lo que pretendíamos que se lograra, pero quedó en un buen posicionamiento. ¿Cómo Podemos en España? Exactamente. Consiguió un Quedó tercer en un lugar. posicionamiento, un partido que cuando le entregan 7 millones de pesos la Junta Central Electoral en el tramo final de las elecciones, a los otros se le entregan 500 millones. No sale. No es David, es Davidcito. No sale. ¿Verdad? Es Davidcito, no es sale. David contra Goliat, sino Davidcito. Pero logra hacer un papel que honra a una franja importante de la población que no ha querido caer en la politiquería. Pues Bueno, en Estados Unidos se te da ese aseguro. caso ahora. En este mes, Hillary Clinton recaudó 173 millones y Donald Trump 47. Porque los dos les sirven al mismo Dios. Sí, pero O al uno mismo saca 100 diablo, millones más que el O al otro. mismo diablo, pero Sí. hay una que le da más seguridad. Sí. A Wall Al Street, que se establismo. dice, Sí. le da más seguridad. Es cierto. Pues, le da más seguridad. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Fíjate, se logró una convergencia mínima en torno a la candidatura de Guillermo Moreno. A que surgen 2 o 3 de los partidos que participaron junto a Alianza País, Y se agrietan. tratando de buscar el reconocimiento electoral por su cuenta, porque hay otros pequeños o grandes líderes que también aspiran a ser candidatos a la presidencia en las próximas elecciones. Cuando deberíamos estar poniendo a todas las fuerzas progresistas, liberales y democráticas de cara a las elecciones municipales, que son primero que las presidenciales.
en el 2020 para lograr poder municipal. Claro, para porque Duarte tuvo una visión extraordinaria cuando propuso su proyecto de constitución, el cuarto poder, el poder municipal. Y hoy en día es innegable que que existe un poder municipal y que la población le pone más atención a su alcalde. Y se lo reivindicó Peña Gómez ya lo sé, cuando en el 94. Entonces, deberíamos estar pensando en darle continuidad y ampliar esa convergencia que se formó en torno a Alianza País y dejar de estar pensando cuál es el candidato. Yo le digo a las personas que aspiran a puestos públicos y a puestos en algunas instituciones, señores, la gente se muere. En 4 años se mueren muchas personas. Muchísimo. Fíjate cómo murió Juancito Espor, inesperadamente. Y ya se fue el hermano. Y el hermano, después de un conflicto interno que llevó a Manuel Jiménez a salir del Partido de la Liberación Dominicana. Si aguarda un poco más, a lo mejor se convierte en el candidato natural del PLD en la provincia de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Este. O sea que aquí lo que sociológicamente, viendo una vertiente, porque hay otras vertientes que tendríamos que analizar, pero como te dije que ese ha sido el motor histórico, la parte revolucionaria, los continuadores de Duarte, y que sin ese componente la República Dominicana podría estar en el esclavismo o en el feudalismo, porque ese ha sido el motor, ese ha sido el que ha puesto los muertos, el heroísmo, pero del 65 en adelante, para fijar una fecha, esa división, esa competencia, esa intercompetencia, el no lograr unificarse sólidamente en un solo bloque, tener la flexibilidad política para hacer alianzas en momentos oportunos a favor de que el pueblo pueda avanzar hacia estadios superiores de desarrollo, yo creo que explica en parte. ¿Y cómo considera usted, Medina, que podríamos bajar quizá ese protagonismo que tienen muchos, que ya usted ha dicho que es la principal causa, y poder hacer un autoanálisis o un diálogo más amplio y profundo entre todos esos grupos que se dice que tienen los mismos ideales y persiguen lo mismo, el bien común, y que, verdad, se diferencian de los partidos tradicionales para lograr, porque si bien es cierto, necesitamos un cambio y muchas personas creemos en esos o creen en esos con ideales revolucionarios y demás. ¿Cómo se podría, pues? Hay que hacer un ejercicio profundo de reflexión donde nos despojemos del ego, del individualismo, del protagonismo individual y pongamos los intereses de la sociedad en primer lugar. Ese es el ejercicio fundamental que debemos hacer. Pero entonces el beneficio de la sociedad no está presente, vemos, y el protagonismo está por encima. Claro, aquí se hace una marcha, para ponerte un ejemplo, aunque me satanicen. Aquí se realiza una marcha. Y el problema es quién va a hacer el discurso al final de la marcha. Sí, porque nadie quiere ceder su espacio. Y tú sabes qué es lo que impacta cuando se hace una marcha de protesta. Es la cantidad de personas. Claro. No hay que hablar al terminar. Al terminar cada quien se puede ir todo el mundo para su casa sin decir nada. La marcha se puede hacer muda, sin consignas, solo levantando cartelones. Pero la gente quiere verse en televisión diciendo 3 veces. Entonces hablan 20 en el y antes de que termine ya la gente se ha ido. También, antes de llegar al punto Óyeme final. esto. Entonces hay que despojarse de eso. A partir del año 1966, los sectores conservadores de la República Dominicana y los que apuestan por la continuación del statu quo han tenido opciones de renovación que, aunque todas han sido negativas para la República Dominicana, pero la han tenido. En el 66 nos impusieron a Balaguer, posteriormente vino Antonio Guzmán, Jorge Blanco, volvió Balaguer por 10 años más. Y volvieron amarrados porque no pudieron hacer cambios constitucionales importantes. Un tollo grande que le dio la oportunidad de que Balaguer se reivindicara. Entonces, pues regresa Balaguer, vuelve Lionel, viene Hipólito, vuelve Lionel otra vez, 8 años más, y viene Danilo, ya lleva 8, y vamos a ver cómo sigue. Lo que te quiero decir con esto es, un análisis de un
liberal, porque el concepto ya de izquierda y de eso yo pienso que es un concepto que no debe de blandirse ni de invocarse. Sectores liberales, sectores con una concepción diferente. De 66 para acá, no hemos presentado o no ha presentado ningún síntoma de renovación. La última esperanza de un movimiento liberal, más o menos con tendencia de izquierda, que tuvo la República Dominicana fue la UPA, con Roberto Santana, que entonces tuvo el problema con Franklin Franco, que produjo aquella división. Tú eras una de las figuras principales de eso y tiene suficiente aval para hablarnos sobre eso. Entonces, nosotros ni tenemos renovación, el movimiento liberal, pero también hemos perdido de vista que no tenemos una ideología para enfrentar a la ideología dominante. O sea, yo te pregunto a ti, si Alianza País llega al poder, si el MPD llega al poder, si mucha gente que están ahí llegan al poder, ¿cuál es el criterio con relación a una política económica que ellos tienen que tener? ¿Cuál es su papel con relación a la influencia del Estado en la economía o a la economía de libre mercado? ¿Cuál es su razón, su visión con relación al paternalismo estatal que trata a los que quiere proteger a todos los trabajadores, como en Estados Unidos, que lo convierten en idiotas, que le dan laissez-faire, que le dan esto y que le dan aquello? O sea, no hay una teoría real que se distinga de la que existe realmente, pero tampoco se han formado los jóvenes que puedan dar ese discurso a la juventud y que le pueda atraer un electorado diferente, porque, por ejemplo, al que te ve a ti, tú eres una figura histórica de San Francisco de Macorís, pero al margen de tus actuaciones como catedrático, muchas personas ya no te identifican, no sienten tu discurso, no lo oyen, como no me oyen a mí, la juventud, porque yo no le hablo de las cosas que a ellos les interesan. Ellos escuchan más fácil a Roberto Neri o a cualquier gente que le hable de lo que es su cotidianidad. Entonces, ¿cómo tú analizas eso? Yo te dije que fuimos pasando de supermercados a Ventorrillo. A Ventorrillo. Sí. Que ni Ventorrillo dijo. Entonces, eso se construye. Por eso yo apuesto más al esfuerzo en la municipalidad. Okay. Porque puede permitir hacer un entrenamiento para el desempeño en el poder de fuerzas alternativas, yendo desde abajo hacia arriba, construyéndonos. Aquí todavía el que está en la izquierda hay que probarlo cuando administre algo, a ver si es verdad que es honesto. A ver si no es PLDista. Es profundamente crítico que hay que ser. Claro. Aquí se han hecho esfuerzos programáticos alternativos. La fundación del Partido de los Trabajadores Dominicanos en 1980, con Cerulle como economista, Jacqueline Bons, Héctor Sánchez, un conjunto de intelectuales. Y a nivel de los trabajadores, los que militábamos en el movimiento obrero, en ese momento, construimos un programa para 1980. Lo recuerdo eso. Después vino una gran oportunidad en el 80, las elecciones del 82. Sí. Fueron una gran oportunidad para las fuerzas democráticas y revolucionarias y fuimos en dos bloques. ¿Y sabe a lo que fue la izquierda unida? Con Franklin Franco, Juan B. Mejía a la cabeza, y la unidad socialista con Narciso Isaconde y Fidelio Despradel, fuimos a ver cuáles sacábamos más votos entre nosotros. ¿Te fijas dónde está el error histórico? En vez de unir eso en un solo torrente para ponerlo a desembocar en la lucha contra el poder establecido. Fuimos a competir para ver quién sacaba una pírrica cantidad de votos, que ha sido grave el problema. Pero esos dos bloques, después que pasó la oportunidad, logramos unirlo. ¿Cómo ahora? Y formamos el Frente de la Izquierda Dominicana, que también generó grandes expectativas. Pero en el 86 se dividió el Partido de los Trabajadores Dominicanos en base a si se participaba o no en el proceso electoral. Y un sector, el de González Espinosa, que finalmente lo que procuraba era ponerse de cola a la derecha, como vergonzosamente lo han hecho. Claro que Esa es otra vertiente del problema. Claro. Los exponentes
más elevados del movimiento de izquierda en la República Dominicana, una parte significativa está a la cola, al servicio vergonzoso de los partidos Miguel más Mejía, González perversos Pijonosa, de la ahí está un República grupo, sí Dominicana. es cierto. Ese es otro, es una claudicación Sí. entonces, que también ha Roberto existido. Santana. Claudicación y traición. Sí. Traicionaron, porque hay muchas personas que le explotaron de esas bombas caseras y se murieron. Sí. Hay muchas personas que murió a mano de la Policía Nacional. Entonces, traicionando toda una generación de mártires que ha dado la República Dominicana. ¿Usted cree que un revolucionario de verdad que tuviera que ver con que William Mieses perdió su vida, con que Milton Diloné perdió su vida, con que Pedro Reyes perdió su vida, es para que aparezca con un discurso diametralmente opuesto? ¿Usted cree que un Rafael Fafa Taveras, que incendiaba diciendo que la revolución era inminente, y un grupo de jóvenes saliendo del país a entrenarse militarmente porque la revolución era inminente, es para que esté ahora con el discurso que tiene ahora? Sí. Eso es también una claudicación perversa que le ha hecho mucho daño a que podamos articular una verdadera alternativa. Yo creo que con Alianza País, que logró ese nivel de convergencia ahora, hay un embrión importante, pero no nos pongamos a hacerle competencia a Alianza País ahora. Dentro de ese grupo, Medina, usted decía que hay que probar, ¿verdad?, que estén en el gobierno para probar si en realidad son honestos, pero usted ha citado Alianza País, pero fuera de ahí, o dentro también de Alianza País, quisiéramos que usted nos cite algunas figuras que usted considere que si llegan al poder pueden en realidad hacer algo diferente. No, aquí hay personas honorables. Mira, Iván Rodríguez es un hombre honorable con toda la prueba y ha pasado por todas las penurias. Chaljú Mejía es un hombre que ha pasado por todas las penurias. Hay otros como el doctor Fulgencio Severino, que dirige el movimiento Patria para Todos, que es una persona que ha tenido otras oportunidades. Fidelio. Fidelio Despradel es una figura emblemática y honorable en la República Dominicana. Ahora está como diputado por eso nacional dije una parte importante, ¿tú ves? Porque entonces tengo que decir quién se fue: Miguel Mejía, Rafael Santos, Celio Guerrero, toda esa gente que Camacho, incendiaron a los maestros, a la ADP en la República Dominicana. Sí. Y hay que atreverse a decirlo. Yo tengo relaciones personales prácticamente con todos, pero no me puedo tragar la palabra para que las nuevas generaciones no entiendan que eso le ha hecho daño al desarrollo del movimiento social. Mira mi aprensión. Mira mi aprensión. Alianza País, como alternativa a los partidos tradicionales, lleva 3 elecciones en las que ha participado de derrotas electorales. Lo vamos a analizar. Las causas. No. Me preocupa que Alianza País, vendiéndose como diferente, reedite los modelos de caudillismo que practican los partidos tradicionales. Tú nunca conociste otro candidato del PRSD que no fuera Tuey Decán, ni del PRD que no fueran lo que Peña Gómez ponía, ni del Reformista que no fuera Balaguer, ni del PLD que no fuera Juan Bota, que se murió. Lionel pudo haberse quedado hasta que quisiera ir, pero las condiciones no fueron y Danilo está intentando hacerlo. Esa aprensión que tengo, que la discutí en una ocasión con la gente de la Fuerza de la Revolución, se la planteé a propósito de los movimientos liberales que surgieron en Sudamérica y sobre todo con el asunto de Venezuela. Yo le decía a un amigo común de nosotros, ¿qué va a pasar cuando no esté Chávez? ¿Qué va a pasar cuando no esté Lula? ¿Qué va a pasar cuando no esté Cristina? No se está creando una estructura que produzca, que cree las raíces de un liderazgo sustituto. Nosotros no podemos encasillarnos en que tiene que ser Guillermo Moreno que sea presidente de la República. Alianza País tiene que ser... Yo te dije que el ser humano hasta se muere. Alianza País tiene que ser, desde la perspectiva de una verdadera opción, una estructura que tenga
un liderazgo compartido, que se vendan otras figuras, que se vendan otras cosas, pero hasta ahora la única figura conocida es Alianza País, y si se vuelve a postular a Guillermo Moreno otra vez para las elecciones de 2020, estaríamos en la misma condición que cualquier otro partido. Yo soy Alianza País, y yo soy el Papaú, para los otros los que son mis súbditos. Eso no es un concepto de grupo que sean alternativos. Si usted pone a ver la realidad de España con Podemos, ahora mismo hay una discusión entre el secretario político Íñigo Errejón y el secretario general Pablo Iglesias, a propósito de la división que ocurrió con el PSOE, que tú sabes que se llevaron a Pedro Sánchez y Susana para ver si el PSOE ahora lo han vuelto el PPSOE, porque está apoyando al Partido Popular de Mariano Rajoy. Una parte, claro, hay otra parte que está pidiendo una votación. Entonces, el Podemos ascendió en España en base a un discurso donde rotraba la miseria de, o sea, exacto, porque Pepe no tenía recursos ni nada, pero si te pones a ver los cuadros del PP, pero con la son todos de un nivel de intelectualidad que tienen la capacidad de competir con cualquier dirigente de Europa entera, porque son tipos súper preparados, con un conocimiento político, o sea, a toda prueba. Entonces, eso no se está dando en República Dominicana. Porque Dime. España ha vivido grandes crisis, pero la educación no se ha caído. No, eso es verdad. Grandes crisis económicas y sociales, pero en el nivel educativo es una potencia. Es cierto. Ha seguido siendo una potencia. Es cierto. Te voy a decir, porque ese es otro enfoque, otra vertiente sociológica, sí, la mentalidad del líder. Yo soy un crítico sin tapujos. Qué bueno. Yo soy un hombre que observé mal que faltándole 3 años todavía a Evo Morales ya estuviera promoviendo la reelección. La capacidad real de un líder se pone a prueba cuando él no tiene que perpetuarse. Claro que sí. Usted es un gran líder si usted logra reproducirse. Cuando tú preparas a otros para que sean mejores que tú. Cuando usted prepara a otros para que sean mejores. Claro. Y eso se genera mucho celo. Cuando comienza a despuntar a alguien que sobresale mucho, comienza a generarse un celo. Balaguer y Juan Bosch son nuestros dos principales espejos. Ninguno de los dos permitió que nadie le hiciera sombra. Eso tiene sombra. su explicación sociológica en la historia latinoamericana, principalmente latinoamericana. Y te voy a decir por qué latinoamericana. Pedro Sánchez acaba de fracasar estrepitosamente como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, porque no hizo lo que hizo Almunia, que cuando perdió las elecciones inmediatamente se quitó del medio. Almunia era un gran líder. Él prolongó demasiado. Pero Felipe González se retiró antes de tiempo, siendo un gran líder todavía, siendo el emblema del PSOE, y se retiró antes de tiempo. Y todavía lo es. A Zapatero no le fue mal, vamos a decir regular. Terminó desacreditado. Pero se echó a un lado. Claro. Se echó a un lado. Entonces, la gran capacidad, y eso, oye, cuando yo te estoy diciendo lo de Evo Morales, te estoy diciendo que no comparto ni siquiera lo de Fidel Castro. No. Ni lo de Chávez, ni lo de Correa Maduro, tampoco, ni lo de Correa. La capacidad de un líder está en que usted pueda reproducirse y pueda venir otro y otro y otro sobre la base de un liderazgo colectivo. Esa es la diferencia entre un líder y un caudillo. ¿No podría Medina justificarse en que esas agrupaciones pequeñas les es difícil crecer, quizás por el mismo hecho de que los medios de comunicación no le dan esa importancia o esa valoración que le dan a los otros grandes, ¿verdad? Por la falta de recursos, y que le cuesta entonces crear una figura pública? Pero estoy haciendo ese contexto para ir a lo de Alianza País y lo de Guillermo Moreno. Estoy en ese ámbito, en lo macro, ¿verdad? Sí. En lo macro. Esa es una debilidad. Esa es una debilidad que acusamos. No es verdad que usted me va a decir a mí que usted tiene que durar 50 años porque usted es el único y los otros que están hechos igual que del mismo material que está hecho usted. ¿Por qué no puede otro y otro y otro? En eso hasta los tiranos han sido inteligentes, porque del 52 al 60 quien estaba de presidente era Héctor Bienvenido Medina. Trujillo, al final, Medina, no Trujillo. Sí. El deseo mío de llegar a la presidencia.
Primo de Danilo. Popularmente negro. Negro Popularmente negro Trujillo. 8 años y Sí. Trujillo ahí mandando como el primer día. Desde atrás. O sea, una maniobra. Y cuando la OEA le puso sanciones, pudo dejar a Negro 60-64, que era el nuevo periodo, y puso a Balaguer. Sí, puso Balaguer. O sea, eso es manejo del poder, que la derecha se ha manejado con mayor Que inteligencia. Putin lo hizo en Rusia Exacto, también. con más, sí, Sí. ¿cómo es? Medvedev. Medvedev, Ajá. lo pronuncia mejor. Sí. Y a veces Medvedev, bueno, Sí. ya Putin sobresalió a un grado No, que ya- nadie le puede hacer ya sombra, rompió, sí. pero en medio de una coyuntura internacional Eso en la sí. que no se puede inventar cambiando una figura. Eso es cierto. Es una coyuntura internacional que le ha impuesto eso, porque los líderes son el resultado de determinadas coyunturas. Eso es cierto. Entonces, el caso de Alianza País, yo creo que Alianza País lo entiende ya y debe empezar a cambiar. Fue necesario construirse sobre la base de una figura limpia, inmaculada, firme, con toda la honestidad, con honestidad a toda prueba, como la figura del doctor Guillermo Moreno García, que no voy a decir, como dicen algunos, mi gran amigo. Ese disparate. Sí, sí. Y terminan siendo amigos Sí. de todo el mundo. Sí. Estuvo correcto eso. ¿Cuándo empezó a fallar? Si en el 2016 teníamos elecciones congresuales, municipales y presidenciales, debió construirse un partido en ese proceso de buscar el reconocimiento electoral sobre la base de una sola figura. Eso fue un error. Claro. Yo creo que en María Trinidad Sánchez había que desarrollar Alianza País Claro. con una figura o varias figuras locales que pudieran encarnar las candidaturas congresuales y municipales. Es cierto. Y se mantuvo 4 años. Guillermo presente, Guillermo Moreno presente, Guillermo Moreno presente. Había que poner también Jochi Flores aquí Jochi presente, Uraña presente. Exactamente. Exacto. Eso pudo haber generado un liderazgo mucho más Sí, diverso. Valdés, sí es cierto. Porque el líder en cada lugar es el que se la juega con su pueblo. Yo siempre, cuando me tocó ser un líder municipal, o provincial, o regional, o nacional, siempre decía, el verdadero líder en Madrigal es José Aramis Claro. y Ramón Ramos. Son los que están en el día a día con la gente ahí. Y los partidos del sistema se lo hacen Entonces, así. yo soy grande solo si esos líderes Claro de que cada localidad, de cada barrio, de cada Vamos en el comunidad 27 de rural febrero. son grandes. Entonces, Sí. usted no puede elevarse a la máxima potencia y que los demás se queden enanos. Sí, usted porque tiene si que los otros, tratar si de los otros no transmitir. brillan, no va a haber tanta luz. Eso es en doble sentido. Doble dirección. Usted le aporta esa aureola nacional, porque ese líder crea una aureola nacional y hay que situarlo en la memoria colectiva de la sociedad. Pero ese líder te irradia a ti y tú irradias hacia él también. Claro. Entonces, en eso ha fallado. Yo creo que ahora está haciendo un ejercicio de que el partido no es partido Guillermo Moreno, sino partido Alianza País. Exacto. Yo creo que está Alianza País justamente en ese proceso, desarrollar un liderazgo colectivo, saber que las elecciones congresuales municipales son primero que las presidenciales. Las municipales son que hay primero, que son en trabajar febrero, eso. febrero del 2020, o sea que hay que, y en la candidatura presidencial, sea Guillermo Moreno, sea quien sea, de mayo del 2020, va a tener que pasar primero por esa experiencia municipal. Si sale fuerte de esa experiencia municipal, Entonces tenemos- pues le augura un mejor futuro La presidencial. en mayo del 2020. Entonces hay que manejarlo así y hay que ir. Señores, hay que permitir que la gente a todos los niveles aspiren. Medina. Se quieren satanizar a la gente. No, que ese se Sí, está hay que involucrando permitirlo, porque hay que quiere ser permitirlo. candidato a alcalde. Claro. Que sea candidato a Claro, alcalde. claro. Que se lo gane. El tiempo, cuando uno conversa con una gente de tu conocimiento, es un tirano y se va tan rápido y tan agradable. Ni siquiera hemos comenzado a conversar, ya estos tigres Ya que están aquí, haciendo señas. desde 5, 4.
no quieren terminar el programa por ponerse a ver una vaina que ellos ponen de música rock y se meten allí a meter droga y a meter vaina. La dictadura de la Sí. televisión. Te van a demandar. Entonces, yo lo que hago es que le prometo a la teleaudiencia que posiblemente nosotros estaremos más cercanos, si después del proyecto del que tenemos pendiente hablar. Esta es la primera vez, pero yo espero que Exacto. Me interesa mucho lo del aspecto constitucional porque yo soy un asiduo, un estudioso de esa materia. Bueno, anuncio la propuesta que te hice fuera de cámara. Sí, anúnciala. Bueno, Anúnciala, no hay estoy, problema. Yo estoy pensando concretizar con los ejecutivos de este canal y me gustaría que después de las 12 hasta la 1, entonces, sea sobre derecho constitucional. No hay ningún problema, lo haríamos de 11 a 12. Derecho y sociedad. Y de 12 a 1 lo seguimos. Conectado con el derecho constitucional. No hay ningún problema. La propuesta está en el aire. Exacto, porque el problema es que no podemos dejarlo simplemente en derecho, porque la sociedad es lo que involucra todo, la política, lo constitucional, lo social y todos esos elementos. Entonces podemos sin teorizar, me decía Medina. Pues le dejo esa propuesta a mis compañeros ejecutivos de Telenor. No, ya debe de acercarse. ¿verdad? Medina, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sócrates. Ustedes tuvieron hoy un banquete, los que vieron este programa, seguramente no son muchos, pero sí con una mente bien puesta, para enterarse de lo que ha sido y lo que es la realidad de la República Dominicana. Este conocimiento que ustedes reciben aquí no lo van a recibir en ninguna escuela y en ninguna universidad, porque los profesores no tienen esa vivencia para poder exponer lo que aquí viene a decirse. Y no está quizá ubicado en la materia donde Medina pudiera explayarse con todo este conocimiento, hacer Medina un profesor académico de derecho. Quizá ese no es el mejor escenario, porque yo pienso que la República Dominicana sacaría un mejor provecho de ti uniéndote como profesor de política, de historia, de sociología, por la gran experiencia que tú tienes acumulada, no de que porque te falte conocimiento en el área de derecho, sino porque tú has sido un testigo de excepción de muchas partes de la historia de la República Dominicana de 65 para acá. De las vivencias. Vivencia, y un día vamos a venir a hablar, por ejemplo, de lo que fue el movimiento del 84, que la gente no tiene ni la menor idea de cómo pasó eso. Y un día vamos a venir hablando del chino. Chino me dijo. ¿Tú te recuerdas? Yo que tuve la visión de reunir la izquierda de aquí el domingo, el domingo en la noche, en la casa de Tancredo. Cuando el policía estaba preguntando, ¿tú eres chino? Levante los brazos, lo vamos a fusilar. No, yo no soy el chino, es la cédula mía. Mira la cédula mía, se me Un amigo.